a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Suma la Noticia, nuestro lente. Lo enfocamos hoy en Bolivia. Estos son los hechos. El presidente Evo Morales asumió un tercer mandato hasta el 2020 con un importante apoyo popular y un dominio de la Asamblea, donde planteó los lineamientos de cómo será dirigido el país en los próximos años. Es una nueva emoción estar nuevamente acá, asumiendo una enorme responsabilidad de conducir 5 años más de presidente, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano. Hay un debate porque el presidente Morales resaltó los logros alcanzados durante los últimos 9 años y habló de las metas que espera cumplir hasta el 2020, entre las que se destacan continuar con el fortalecimiento de la economía, tener una salida soberana al mar y reestructurar el sistema judicial. Sin embargo, para otras voces, el futuro del país no será tan positivo como lo planteó el mandatario y por el contrario aseguran que Morales debe replantear varias de sus políticas, sobre todo la económica. Con ese tema empezamos Suma la Noticia. Bienvenidos. Y empezamos este tema invitando a nuestros tuiteros a que respondan la siguiente pregunta en nuestra cuenta @NTN24Zoom. Esta es la pregunta que invitamos hoy. Tras casi una década en el poder, ¿cómo será el tercer mandato del presidente de Bolivia, Evo Morales? Desde ya aceptamos sus opiniones para que hagan parte de este debate. Y el presidente Morales empezó su discurso resaltando los logros obtenidos durante los últimos años por su gobierno. Morales hizo énfasis en los avances económicos y en el respaldo electoral que le ha dado el pueblo boliviano. Crecimiento. Este año, Bolivia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento económico, de 5.5%. El Producto Interno Bruto nominal, el 2005, ¿cuánto era? 9.521 millones. El 2014, 34.000 millones de dólares. De 9.000 a 34.000 millones de dólares. Déficit fiscal. Al 2005, era el último país en déficit fiscal con menos 5.2%. Al 2014, el segundo país de América Latina y el Caribe con un crecimiento de 1.2%. Independencia. Hemos logrado el incremento en la cooperación internacional. Recordarán el 2005 cuando era candidato a la presidencia. El 2002, ¿qué nos decían? Si Evo es presidente, no va a haber cooperación, no va a haber inversión. Ahora se han firmado varios acuerdos de incremento de cooperación internacional sin condicionamientos. Antes, ¿qué nos decían? Ahí están los datos. Si quieres crédito, condicionamiento a privatizar nuestros recursos naturales. Eso ha terminado. Ahora, aquí no mandan los gringos, aquí mandan los indios. Reelección. Desde el 2005, este movimiento político de liberación, entre elecciones y referéndum, ganamos 7 veces. De los 7 veces, 4 veces con más del 60% y 3 veces con más del 50%. ¿Qué movimiento político ha ganado tantas elecciones? Esa es la lucha del pueblo boliviano. De esta manera abrimos nuestra mesa de debate. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia. Le doy la bienvenida nuevamente. Desde Miami está con nosotros Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Y desde La Paz, Bolivia, está con nosotros Carlos Romero, exministro de Gobierno, actualmente senador por el Movimiento al Socialismo, Movimiento de Gobierno. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenido, señor Otero. Ayer estuvimos un poco debatiendo los retos del presidente Evo Morales en este mismo espacio, quedaron muchos temas pendientes. Sin embargo, ya hoy, escuchando el discurso del presidente Evo Morales, pueden quedar quizás claros algunos lineamientos. El último ítem del reportaje que vimos hablaba de la reelección. Un tema político que va a recorrer ese tercer gobierno de Morales, sin duda alguna, porque hay que reformar la Constitución para poder optar a la reelección del 2020. Morales entra a este tercer mandato con esa idea en mente. Señor Otero, bienvenido. Bueno, buenas noches, Andrea, un gusto estar contigo y con tu audiencia en América Latina, el Caribe y Estados Unidos.
Yo creo que este tercer mandato del presidente Morales se inaugura en un contexto internacional muy distinto y que también tiene repercusiones internas en el país muy distintas, y va a obligar a varios países de la región a modificar sus políticas y a buscar otro tipo de acercamientos, entre esos con los Estados Unidos, por supuesto. Y yo creo que el tema de la reelección va a ser un debate nacional muy importante, porque este tipo de permanencia indefinida en el poder le hace mucho daño a América Latina. En este momento es difícil saber si va a ir por la reforma de la Constitución o va a llamar a un referéndum, pero yo espero que no sea ese el caso y que Bolivia encuentre una alternancia en el poder. Puede ser dentro de su mismo grupo político o la oposición, pero que el país genere nuevos liderazgos. Señor Romero, ¿existe esa posibilidad? Le doy la bienvenida, que existan estos nuevos liderazgos y que realmente, como ha dicho el presidente Evo Morales, que ha dicho que no le interesa esa reelección, no opte por este camino, o dentro de su círculo, de su partido, hay en cambio el interés de que el presidente Evo Morales tenga una reelección indefinida y se pueda reformar la Constitución? Buenas noches, un saludo cordial a través de la gentileza de NTN y agradecer a Andrea por esta posibilidad para dirigirnos a la comunidad internacional desde Bolivia. Quiero decirles que el mensaje del presidente ha sido importante, sobre todo en un contexto complejo que plantea muchos desafíos para el país. Al interior del movimiento al socialismo, el partido de gobierno a cargo de la administración del Estado, no se ha debatido el tema de la reelección, no es un tema que forme parte de la agenda de prioridades. El presidente ha planteado una serie de desafíos hacia el futuro que básicamente tienen que ver con garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico del país, que promedialmente ha estado encima del 5% en los anteriores años. Frente a un contexto en el que la contingencia de los precios de las materias primas alrededor de la caída del precio del petróleo, obviamente nuestras prioridades se sustentan en la necesidad de acelerar la diversificación económica, la generación de valor agregado, de industrialización, a través de megaproyectos que nos permitan ampliar nuestra presencia en el mercado externo, sustituir la caída de precios de materias primas con el desarrollo de otras áreas productivas, particularmente la agroindustria, y de esa manera garantizar un proceso de crecimiento económico que se sustente en la sustitución de importaciones, la diversificación productiva y de exportaciones, para garantizar al mismo tiempo la universalización de los servicios básicos y seguir fortaleciendo la economía de las familias bolivianas. Claro, porque señor Sánchez, paso con usted. De todas maneras, el tema de la reelección va muy ligado a justamente a lo que nos dice el señor Romero. Todo eso, garantizar la sostenibilidad económica, bajar la pobreza, hay una caída en el precio de las materias primas, la región vive un momento de nubarrones, hay una relación económica con Mercosur, pero Argentina y Venezuela están muy complicados en estos momentos. Es decir, hablar de reelección hoy por hoy es muy complicado y todavía faltan 5 años, y si en esos 5 años no hay un plan B para lo que se viene, también en lo político puede empezarle a pesar al presidente Morales. Bienvenido. Bueno, un saludo a usted y a toda la audiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Decir que si algo marca el conjunto de actos que se han verificado hoy día en Bolivia y que se han presentado como el inicio del tercer mandato de Evo Morales, es una crisis de democracia, porque esto que llaman tercer mandato nunca tenía que haber sucedido. La propia Constitución hecha por Evo Morales, en la que sustituye la República de Bolivia por el Estado plurinacional que ahora maneja, no permitía esa reelección, y forzó su propio Tribunal Constitucional
para que acepten que habían creado un nuevo Estado y que la primera vez que Evo Morales fue elegido no contaba porque era otro país. Esa situación ha sido criticada por todo el mundo, inclusive por los magistrados del propio Tribunal Constitucional designados por Morales. El magistrado Cusi es un ejemplo, y lo que ha procedido con relación a aquello ha sido imposición y represión. Este acto de hoy día celebrado en Bolivia marca una crisis de democracia en un proyecto que tiene la particularidad de ser de mandato indefinido, de control absoluto y totalitario del poder, en el que no se respetan ninguno de los elementos esenciales de la democracia establecidos por la Carta Democrática Interamericana. Bolivia es un país con presos políticos, con perseguidos políticos, con exiliados políticos. La Bolivia de Evo Morales es un país en el cual se utiliza el poder judicial para perseguir a la gente que piensa diferente. Es un proyecto transnacional que está articulado con Cuba, con Venezuela, con Ecuador, con Nicaragua, y se conoce como el socialismo del siglo XXI, y preguntarnos en este momento si va a haber o no reelección resulta insulso, porque ya se aprobó eso en Venezuela. Chávez lo hizo después de proclamar muchísimas veces que eso no iba a suceder. Sería lo más posible si vemos cómo se han comportado los otros países y los otros gobernantes. Ese es su proyecto, y además está marcado todo para que así suceda, y además ya existe el precedente de que esta posesión que se acaba de realizar es la comisión de un fraude electoral que ha habilitado, que ha comenzado con la habilitación indebida e ilegal de los candidatos que hoy día se están posesionando nuevamente en un mando que no deberían ejercer de acuerdo a sus propias leyes. Sin embargo, señor Otero, y quiero insistir en eso porque también ocurre en Ecuador, lo vemos ya tocando fondo en Venezuela, que hay una amenaza por este freno económico que hay en la región, y eso se traslada y podría verse complicado a lo político. Sin duda, sin ese mismo dinero, sin ese milagro petrolero para algunos países, y en este caso el milagro boliviano que le han llamado mucho, del gas, de las materias primas, si no continúa, como sabemos que no va a ser, porque ya todos han dicho que el 2015 será un año complicado, eso tendrá un resultado quizás negativo para el presidente Morales, con menos obras, menos votos, menos apoyo. Sí, es evidente, sin llegar al extremo de Venezuela, porque ya Venezuela está en el colapso total, y ahí ya se han llegado a extremos que nadie preveía, que es una calamidad completa. Yo creo que Bolivia tiene un contexto muy adverso que va a tener que enfrentar en estos próximos años. Los recursos, el superciclo económico, como se ha llamado, que ha permitido a Bolivia triplicar su gasto público, no tener déficit, por tanto tener acceso a las instituciones, al crédito de las instituciones financieras como la CAF, el Banco Mundial, el BID, todo eso ha generado una gran prosperidad. Lamentablemente, esos recursos, como coinciden todos los economistas serios, no se han invertido ni en crear una sociedad de oportunidades, ni en educación, ni en, sobre todo, ni en crear actividades productivas alternativas para cuando esta crisis pase. Entonces, ahora sí van a entrar en dificultades serias para poder seguir manteniendo esa burbuja que se ha visto en la construcción, en la vida diaria de los bolivianos. Había una sensación de gran auge económico, se abrían Starbucks y Kentucky Fried Chicken, todos los símbolos del capitalismo a la vez estaban creando este ambiente, grandes hipermercados, etcétera. Eso va a empezar a entrar en crisis, salvo que haya una expansión de la economía ilegal, el contrabando, el narcotráfico, pero de otra manera no veo cómo esa bonanza se pueda mantener. Y eso tiene consecuencias políticas muy claras, porque
los regímenes unipersonales caudillistas generan una relación poder-cliente que está basada en, como hemos visto en Venezuela, en bonos, en ayudas, en normas, por ejemplo, dictar una ley que el sector privado tiene que pagar 2 aguinaldos, porque es muy fácil hacer una ley obligando a los otros a pagar. Todo ese tipo de cosas van a cambiar y yo creo que ahora viene un contexto económico negativo, pero además se une a efectos adversos en el escenario regional, el colapso de Venezuela, la casi desaparición del ALBA, la debilidad ahora de CELAC y del propio Mercosur y el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que deja sin discurso político a muchos de los gobiernos que han acusado a Estados Unidos de conspirar con él.